En estos momentos, en vivo y en directo, vía telefónica, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, espero que se haya tapado sus delicados oídos ante mis groserías que acabo de gritarle a Vicente Fox y a Ricardo Alemán. ¿Cómo está? Pues estoy muy bien, Vicente, aquí encantada de escucharlos. Bueno, no me tapé los oídos así que escuché todo y pues ni modo a pechugar, ¿verdad? Importantes noticias las que estaba viendo que comentaban, Vicente. Oiga, también importante analizar desde su perspectiva como mujer, como ciudadana allá en la Ciudad de México, de esta serie de manifestaciones, protestas, algunas violentas, algunas con razón, otras sin razón, en fin. Ha estado alebrestado el ambiente en la Ciudad de México con las manifestaciones. Pues sí, este fin de semana estuvo tupidito en esto de la participación, la organización, la reunión de personas que tienen motivos muy legítimos en todos los casos para pues hablar y tomar las calles, y yo creo que es algo que no podemos perder en la ciudadanía de este país y de ninguna parte. Es parte de nuestra cultura política, Vicente, y creo que es de lo más valioso. Ahora, yo te quiero específicamente hablar del tema de la marcha primero, de la que fue del viernes, que creo que algo que es muy interesante es que, bueno, más allá de toda la parte que fue, muy visible por todo las cosas que se marcaron, ¿no? Un incidente tremendo ahí que se dio y que como que acaparó demasiado la atención, lejos de los objetivos centrales de esta manifestación, pero también ahí es lo que yo observo y viviendo en la Ciudad de México, que creo que ojalá se logre entender claramente que esta manifestación que convocó sobre todo a mujeres y bueno, de hecho repelían a los hombres de una manera impresionante, era por las críticas que hay a que desde la estructura de gobierno, sobre todo la policíaca, la que debe proteger a la ciudadanía, es donde hay una alarma tremenda. Fíjate que no hablaban en términos de la violencia estructural como algo que nos debe, convocar a todos, que eso ya sería tocar muy fondo. Hablaban específicamente, y creo que se ha perdido el foco, específicamente de los casos que ha habido y de los reportes que han ido saliendo a la luz de la enorme, el ataque sistemático a las mujeres cuando son detenidas, cuando en algún momento las mujeres tienen algún contacto con la autoridad, y que esa autoridad es la que, en lugar de ser la protección irrestricta a las personas, ahí sí más allá de su género, violentan sexualmente a las mujeres, y sexualmente en todos los rangos que te puedas imaginar, desde actitudes muy molestas hasta violación. Entonces, creo que eso es importante destacarlo para que se entienda, que hubo una manifestación muy clara y en términos estructurales es contra la violencia en general, pero eso nos lleva casi que al origen de las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres en la humanidad, si tú quieres. Pero el punto de ahorita es que no puede ser que la misma autoridad solape a la autoridad. Y por eso a mí me pareció correcto que al final estamos viendo una salida muy interesante. Vamos a seguirla con calma, pero una salida muy interesante que es que la propia autoridad de la Ciudad de México, que además es una mujer, además de todo, pero que ofrece todo un discurso que se supone que tiene que ser diferente, de apertura, desde una izquierda pues más comprometida, que haya cambiado el discurso que había mantenido en la semana, como de un nivel de no comprensión de esto que yo mencionaba, que sí es un ataque, pues sí, a la autoridad que ella representa, en el sentido de que tiene que poner orden con esa autoridad que no la está representando a ella como debe ser. Y entonces, lo que se dice de las reuniones que ha habido ahora con los grupos de feministas a los que convocaron, es que están llegando a acuerdos muy concretos que yo espero que logren traducir esto que ahora yo les expreso, que no es una demanda abierta, así generalizada, que efectivamente tendrá que darse, pero es algo que tiene que resolverse ya. Cuando tú hablas de la autoridad, no puede ser que sea la autoridad la que violente, Vicente. Entonces, por ahí va esto de la primera marcha, la del viernes, porque te digo que tuvo tu el fin de semana. Así es, nada más para cerrar con esa marcha, hubo violencia, muchas personas se quejan de que el Ángel de la Independencia haya quedado pintarrajeado, que se haya destruido una estación del Metrobús. Yo decía que cuando estamos hablando de la vida
humana, pues es más importante la vida de una mujer que un monumento, pero que tampoco podemos ir por esa ruta de la violencia. Hubo un ataque, si bien es cierto que fue un ataque de un hombre el que termina golpeando en la cara a un reportero de ADN 40 con el que nos hemos solidarizado, también hubo ataques de mujeres que, si bien no llegaron a noquearlo, sí hubo violencia de mujeres hacia este reportero hombre. Deme su opinión acerca de esta ruta que se tomó con la manifestación, con la protesta. Mira, yo he seguido mucho el debate, Vicente, porque pues obviamente sorprende mucho, es muy llamativo el nivel de, digamos, de agresividad que se dio en la marcha, digamos, en algunos, sobre todo lo que se toma, también tenemos que ser muy claros con esto, es lo que al final de cuentas nos transmite y se deja, por el otro lado, mucho de lo que seguramente tuvo un nivel de convocatoria de otro perfil, que no es lo que se ve generalmente en los medios de comunicación, o incluso ahora benditas redes sociales, porque podemos ver otras cosas, e incluso ya en el caso de este joven criminal que atentó, francamente, contra la vida de este comunicador, pues ya se le puede ubicar también con nombre y apellido. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero yo creo que, mira, es delicado, porque yo sí creo que la parte digo, la agresión que puede haber a los monumentos y todo, pues digo, más allá de que te guste o no te guste, pasa en muchas marchas, pasa en todo el planeta, y aquí realmente, digo, tenemos la experiencia de qué ha ocurrido y sabemos muy bien que al final de cuentas la autoridad pues es la que se hace cargo de resolver esto. Yo te puedo decir que para el domingo ya estaba incluso resuelto, e incluso diría que qué tanto la propia autoridad tendría que esperarse para que los ciudadanos, a través de este medio visual que es tan agresivo, pudiéramos enterarnos que hubo ahí algo, ¿no? Quienes no se habían enterado de esta manifestación. Entonces, tiene muchos asegúnes, podríamos discutirlo mucho, pero no me parece lo más grave. Yo nada más quiero decirle al público, Vicente, que cada uno se ponga a pensar que una hija, que una sobrina, que una hermana, que una madre fuera víctima de esto que estamos señalando como violencia, no estructural solamente, sino de una violencia dirigida de parte de la autoridad, que cómo quisiera reaccionar y cómo quisiera que le apoyaran muchas otras mujeres para mostrar no solo esa rabia, sino justamente poder mostrar la solidaridad para que la autoridad se siente a discutir y a estar dispuesta a abrirse para ver qué mecanismos van a tomar para, digamos, que esos policías o esos servidores públicos no atenten contra las mismas mujeres. Yo creo que si esto lo hubiéramos hecho así, tú hablabas de las muertas de Juárez, Vicente. Es lamentable que sigamos hablando de ese como una caracterización de una entidad de nuestro país, pero que se ha además difundido a muchas partes del territorio mexicano y es parte de la nota internacional con la que se conoce a México. Eso es lamentable. ¿Te imaginas si hace 20, 30 o 40 años hubiera habido una marcha así, con esa dimensión, con esa, incluso con esa violencia en términos de lo aparatoso que se dio? Bueno, a lo mejor estaríamos hablando de un escenario muy distinto. Obvio, era otra la autoridad y no hubiera reaccionado tal vez como está reaccionando hoy la jefa del gobierno, que finalmente se sentó y está diciendo y comprometiéndose para hacer una ruta diferente a la que hasta ahora hemos visto. Entonces, yo los invito a verlo así. Yo misma he seguido la nota, el tema, porque es complicado. Efectivamente, uno ve las imágenes y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Bueno, otra vez vuelvo al punto, pongámonos en el lado de lo que ha sido agredido directamente y sobre todo cuando es algo sistemático, y repito, aquí la demanda no es tan general cuando ya oyes a las personas que participaron, ahora las están entrevistando, ahora se está oyendo su voz, ahora nos estamos enterando de cosas mucho más puntuales. ¿Por qué? Porque si no hubieran llegado a este nivel de visibilidad, pues otra vez seguimos con lo mismo, una marcha que no pasa de la molestia, de la, digamos, la convocatoria, incluso, digamos, la molestia que puede haber hasta para los de los automóviles, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor con este tono de lo que estoy tratando de transmitirles, que para mí, yo también lo he tenido que estar viendo con detalle, puede cambiar un tanto el discurso y hacernos entender que llegó un punto de, digamos, de quiebre en este tema y sobre todo que pueda tomarse el control desde donde sí se puede tomar el control. Es la autoridad en el nivel que donde sea, desde el policía hasta la autoridad más importante del país,
puede ser que sean los violentadores de las mujeres. Doctora, lo que sí hay que tener cuidado es en los medios de comunicación cómo se maneja este tema. Ayer, precisamente una colega de Multimedios, que por cierto es exhibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega ser de Milenio, es el mismo grupo y después tiene que aceptarlo, hace referencia incluso a la nostalgia que sienten algunos por los granaderos. Hágame usted el favor, este grupo de granaderos acusado de represión en muchas manifestaciones en la Ciudad de México. Aquí está este video y préstenle atención al colega fotógrafo que está atrás de la colega que está haciendo el planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo su cara de no manches, no puede ser posible que lo estás planteando, pues se convirtió en viral. Ayer ocurrió en la mañanera y a mí en lo particular me resulta importante rescatarlo porque, como bien dice la doctora Leticia Calderón Chelius, hay que tener cuidado. Es un tema muy sensible como para soltar cualquier barbaridad al aire. Escuchen. Entonces, ¿es válido que el gobierno capitalino pueda, no vaya a dar el seguimiento a quienes causaron destrozos a todos estos monumentos y solamente se haga a las agresiones a los compañeros? Porque en su justa dimensión las dos partes son muy delicadas y por otra parte es válido, es lo que vamos a estar viendo constantemente aquí en la capital del país, en donde incluso vea la cara del camarógrafo. Pues había granaderos que de cierta forma pues hacían la labor de contener este tipo de manifestaciones sin reprimir. Es decir, es lo que vamos a ver y en algún futuro podríamos ver que pueda estar pintado Palacio Nacional. A ver, pero ¿de qué medio eres? Nada más para saber. Yo, de Multimedios, Michelle Mejía. Multimedios. Sí. Milenio. No. ¿No es? Somos… Es lo mismo. Mismo grupo. Sí. Sí. Pues para que quede muy claro, así va a ser, en efecto. O sea, tú preguntas que si van a seguirse viendo estas cosas o que el gobierno va a seguir actuando como lo hizo el fin de semana, sí. Pues más no claro ni el agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a criminalizar la protesta, la manifestación pública, más allá de las críticas que ha habido y muchas en redes sociales, doctora Leticia Calderón Chelius. Bueno, más, como tú dices, más claro en el agua, Vicente, ¿qué es lo que pasa? Que si dejan que avance un nivel de protesta a este punto, no se sientan a discutir antes. Durante la semana, la misma jefa de gobierno hace declaraciones poco afortunadas. Bueno, pues se llegó a este punto que, digo, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Yo no lo estoy, digamos, aplaudiendo en el sentido de que entiendo el punto que ya con lo que concluye esto, o sea, ya escala el tono, pero claramente lo que se está diciendo, si se hace uso de la política, del diálogo, de sentarse y discutir y de entender qué se está demandando, y ahí es donde yo insisto en que ese movimiento, en este punto, por lo menos ahorita, tiene que ser muy claro con lo que demande, porque si no, lo estructural de la violencia contra las mujeres, o sea, es todo, es el origen de nuestra relación desigual, digamos, ancestral. Entonces, sí debe ser muy clara la demanda para que, digo, y entiendo que lo están haciendo con esa claridad, para que tengan también ruta muy clara sobre qué van a trabajar. Entonces, a mí me parece que lo dejaron escalar y evidentemente llegó a este punto que al final pues los volvió a llevar al punto donde tendrían que haber empezado, que es sentarse y discutir y entender que estaba la gente reclamando, porque hay el caso de 2 o 3 chicas que fueron asesinadas. Vicente, escuchen lo que estamos hablando. Cualquiera que estamos oyendo esto, incluida la joven periodista que ayer le preguntó a López Obrador, estaría dispuesta a ir y golpear lo que fuera, y tirar lo que fuera, y pintar a quien fuera, si una hija de ella, o una hermana, o una prima, hubiera estado en una situación como esa. Entonces, ahí es donde cambia el tono y cambia un poco la posición desde donde uno habla. Yo creo que ahí es donde
el gobierno de la Ciudad de México tiene que demostrarnos que es distinto, porque esto puede permear al resto del país, Vicente. La Ciudad de México sí tiene avances muy importantes, tanto legales como también en términos de prácticas, los últimos 20 años, pero eso no necesariamente ha permeado al resto del país. Este momento podría ser un cambio también en este tipo de, digamos, lo que se pueda pensar como protocolo para la Ciudad de México, que eventualmente lo tomen otros gobiernos, pues que se supone que están en la misma línea de un gobierno de izquierda progresista, que el mismo presidente está diciendo que no se va a criminalizar el debate público, ni mucho menos la manifestación, y que, bueno, pues si no se tiene por qué llegar a ese nivel de agresividad, si tú quieres, sí se toman las precauciones en el sentido de sentarse y dialogar. Bueno, no tiene por qué repetirse si se hace uso de la política. Doctora,